Buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación del libro Líder o Loco, escrito por Iván Fernández de Miguel. Este acto ha sido organizado por ICADE Asociación Profesional, representado por su gerente, Miguel Ángel de Bas, y por Audemac, en cuyo nombre tomo yo la palabra como presidente de su junta directiva. En la mesa están también presentes Susana Bravo Asenjo, secretaria de la Junta Audemac y que será la encargada de moderar la presentación, y el autor, Iván Fernández de Miguel. Antes de comenzar con la presentación del libro, me gustaría hacer un breve resumen del currículum vitae del autor para poder ponernos en contexto. Iván Fernández de Miguel es madrileño de nacimiento, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. Por el resumen de su currículum vitae, que lo veis en la parte que esto lo tenéis en la pantalla detrás nuestro, podréis comprobar su dilatada carrera profesional, enfocada principalmente en el área del marketing, de la estrategia y de la alta dirección. De sus más de 30 años de carrera, experiencia profesional, 25 de ellos fue desarrollada en The Estée Lauder Companies, que es la mayor holding mundial de cosmética selectiva, con marcas como Estée Lauder, Clinique, La Mer, MAC, Tom Ford, Bobbi Brown y Tommy Hilfiger. Entre otros cargos, ha sido vicepresidente y director mundial de Clinique, presidente de la compañía para Europa, Oriente Medio, África e India, así como miembro del comité de dirección de la compañía a nivel global. Actualmente, además de alumno del cuarto curso del grado de Humanidades del Campus Senior de Comillas, es inversor, coach y viajero impenitente, con múltiples aficiones como el senderismo, el golf, el teatro, participa en un grupo de teatro aficionado, e impulsor y partícipe de obras sociales. Y sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a Susana, que hará un pequeño resumen del libro, y tras la lectura de un breve párrafo por parte del autor, por parte de Iván, pues continuará con unas preguntas iniciales para posteriormente abrir un diálogo entre todos vosotros, que será sin duda la parte más interesante y enriquecedora. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Tengo la gran satisfacción de haber sido elegida por Audemac para presentar este libro de mi amigo y compañero Iván Fernández de Miguel, que empezando por la foto de portada y el título y terminando por su interesante contenido, estoy convencida que no va a dejar a nadie indiferente. El provocador título Líder o Loco nos invita a hacernos una pregunta que todos en algún momento nos hemos planteado. ¿El líder nace o se hace? A esta cuestión, el autor nos comenta en la página 26 del libro: creo que la historia ha dado múltiples ejemplos de lo que hoy consideramos líderes naturales, desde Alejandro Magno, Jesucristo, Mahoma, Gandhi, a Martin Luther King, Winston Churchill, Nelson Mandela, entre otros. Todos ellos, de una u otra manera, cambiaron el mundo de su época. Incluso un personaje ciertamente maligno como Adolf Hitler fue un líder natural, capaz de arrastrar a toda una nación, aunque el destino fue nefasto, como todos sabemos. El líder natural favorito de Iván es Winston Churchill, según menciona en la página 27 de su libro. Churchill rompía todos los estereotipos de lo que se considera un retrato robot de líder. Era bajito, obeso, con una voz entre aguda y gangosa, bebedor empedernido, fumador empedernido, excéntrico y políticamente incorrecto. Pero a pesar de todos esos atributos, fue un gran líder natural, con grandes dosis de coraje, que llevó a su nación de derrota en derrota inicialmente hasta el triunfo final en un ejercicio de resiliencia sin parangón, en parte precisamente por su autenticidad, por ser él mismo y no seguir un patrón preestablecido. Continúa Iván comentando que, sin embargo, él sigue pensando que el líder se hace. Se va creando lentamente, en base a experiencias y lecciones vividas. Factores como la pasión, la tenacidad, la curiosidad, el afán por aprender, la empatía y la capacidad de entender e interactuar con otros son mucho más decisivos para el éxito que la inteligencia entendida en su versión clásica. A lo largo de sus páginas y con situaciones y anécdotas reales,
Iván nos lleva a recorrer su experiencia en el mundo corporativo, dándonos algunos consejos sencillos, fáciles de seguir y que nos llevarán al éxito. Pero tranquilos, esto no es un libro solo para ejecutivos, ni un manual de gestión al uso. Es un libro nacido de la pasión del autor por el liderazgo, desde una perspectiva humana y muy personal. No se trata de un libro académico o teórico, es una historia contada desde la propia vivencia, desde los aciertos, pero también desde los fracasos, de los que podemos extraer siempre enseñanzas. En Lídero Loco encontramos momentos de gloria, decisiones difíciles y sobre todo reflexiones sinceras sobre lo que significa ser un líder. Escuchar, empatizar, sostener convicciones y a veces tener el coraje de ir contracorriente. El autor nos muestra que liderar no siempre es un camino de certezas, que muchas veces quienes se atreven a pensar distinto, quienes defienden sus ideas hasta el final, pueden parecer un poco locos, hasta que el tiempo les da la razón. Una de las frases que mejor resume su filosofía es liderar con el ejemplo. Iván nos comenta: no pidas a tu equipo algo que no seas capaz de realizar tú, y cuando haya una oportunidad, demuestra que tú puedes hacerlo. Baja del pedestal y haz algo que no estés obligado, pero que sea un buen ejemplo, que se te caigan los anillos. Pensar en grande, pero actuar con los pies en la tierra, con empatía y sentido humano. Esa forma de entender el liderazgo atraviesa todo el libro y lo vuelve cercano, real y muy actual. Lídero Loco no busca dar recetas, busca hacernos pensar, cuestionarnos y quizás reconocernos en alguna de sus páginas. Porque todos, en algún momento, hemos tenido que tomar decisiones difíciles, defender nuestras ideas o liderar, aunque sea nuestra propia vida, con un poco de locura y mucha pasión. Así que os invito a leer Lídero Loco, a descubrir una historia auténtica, inspiradora y que seguramente os hará reflexionar sobre vuestra propia manera de liderar. Y quién sabe, tal vez después de leerlo, cada uno se quede pensando: ¿soy líder? ¿O un poco loco también? Muchas gracias. Bueno, y ahora vas a leer un párrafo, Iván, que ha elegido de su libro. No sé qué es lo que habrá elegido, pero te doy la palabra, que seguro que será algo divertido y que nos inspirará. Fenomenal. Bueno, primero quería dar las gracias a Audemac, en la persona de Begoña, y a ICADE, Asociación Profesional, en la persona de Miguel Ángel, por organizar este evento tan bonito y tan especial para mí, por supuesto. Y más que nada dar las gracias a Susana también, que es una delegada fantástica del cuarto curso de Humanidades, que es el que estamos haciendo, y que para mí ha sido un ángel de la guarda en todo este proceso. Y la pobre, la verdad es que no sabía el marrón en el que se metía con la organización de verdad que de no. esto, pero lo ha hecho con la eficacia, el estilo y la gracia con la que lo hace todo. O sea, que sin ti, Susana, habría sido imposible, ¿no? Nada, un placer. Y luego, por supuesto, quiero daros las gracias a todos por venir aquí y apoyarme en este momento. Lo siento mucho de corazón el que me dediquéis vuestro tiempo. Y entonces, cuando surge el tema de leer un párrafo del libro, me entró el dilema de, bueno, ¿qué os leo, no? Un párrafo que sea así más profundo y supuestamente con mensaje pseudo interesante, o algo más ameno, ¿no? Y obviamente me decanté por lo ameno, ¿no? Porque al final estamos todos aquí para disfrutar y para pasar un buen rato. Entonces, lo que os voy a contar es una historia que os aseguro que es una historia absolutamente real y que no hay ni un ápice de exageración en la misma. Pero es una historia muy visual. Entonces, me gustaría que intentarais situaros como testigos presenciales del evento, de la historia que voy a contar. Y la historia va así. Sucedió, ¿me oís bien todos, verdad? Vale. Sucedió a raíz de una conferencia global de Aramis, en Casablanca, Marruecos, en el verano de 2013. La conferencia era vital para la división, que venía de unos años con resultados muy negativos y era la más pequeña de la compañía. Y por ello había anunciado a bombo y platillo un relanzamiento de su estrategia. La reunión era global y atendía a lo más granado de la compañía, empezando por el presidente, William Loder. La división se jugaba la aceptación y éxito de su estrategia, y en consonancia prepararon la escenografía a lo grande. El hotel más lujoso de Casablanca,
el Royal Mansur, la mejor y más amplia sala del hotel, con un escenario inmenso de lado a lado con un entarimado negro, una pantalla corrida que cubría todo el frente del escenario de más de 20 metros, imaginaos doble esta sala probablemente, y una disposición del público, supongo que como guiño a la famosa película del mismo nombre, no en las típicas filas, sino en mesas de cabaret de 4 personas con su propia lamparita individual. El escenario era realmente impactante. Nunca había Aramis organizado algo tan rimbombante y majestuoso en su historia. La conferencia la abrieron la presidenta mundial de Aramis, Véronique Gabay, y el vicepresidente y director general de Internacional, Stéphane de La Faverie, pero inmediatamente dieron paso al primer ponente, una persona inesperada, Sofiane Hamadouche, director de marca de Aramis en Oriente Medio. Ocurría que en aquella época estaba muy de moda el lema Think Global, Act Local, a través de toda la compañía. Y como ocurre cada vez que algo se pone de moda a nivel corporativo, por un tiempo la palabra relevancia se nos caía de la boca a la menor oportunidad. Las mentes pensantes de Aramis decidieron que ellos no iban a ser menos, y para probarlo diseñaron una primera presentación local en un mundo donde las fragancias son vividas y experimentadas de una forma muy distinta. Era el caso de Oriente Medio, donde el segmento más fuerte era el de las llamadas fragancias oud. El oud o agar es una madera de origen asiático, extremadamente rara y por ende cara, que en su ritual más ortodoxo se quema lentamente en pebeteros mientras agita la ropa tradicional por encima para que las prendas se impregnen de su olor. Sin duda, un ritual hermoso y diferencial. Aramis acababa de lanzar con cierto éxito una fragancia inspirada en este ingrediente, así que para demostrar que estaban abiertos a iniciativas locales de gran relevancia, era la historia ideal, y por eso Sofiane fue invitado al inmenso estrado. Su jefe, el director general de Oriente Medio, debía tener dudas sobre su papel en tan magna ocasión, porque justo antes de entrar en la sala le oí comentar al pobre Sofiane: Sofiane, ante todo, no la cagues. Lo cual en su momento me pareció curioso, dado que ignoraba el papel que iba a representar. Sofiane era un tipo encantador, pero peculiar y extravagante en grado sumo. Como prueba de ello se presentó a su momento Andy Warhol con un traje verde de lana gruesa, con chaleco, camisa de cuadros y pajarita. Parecía un profesor de Oxford o Cambridge, y probablemente incluso allí habría sido tachado de excéntrico. Pero en Casablanca, en verano, con casi 40 grados a la sombra, no había palabras para describirlo. Sofiane subió al estrado algo nervioso, como era de esperar, dado que presentaba por primera vez ante prácticamente toda la compañía, y era su gran oportunidad de lucimiento. Como medida de seguridad, se colocó detrás de un atril y comenzó su disertación. Sofiane empezó algo dubitativo, con muchos carraspeos, nervios y una postura rígida. Pero el tema era la pasión de su vida, así que poco a poco fue ganando confianza y soltura. Como la pantalla corrida era inmensa, y para explicar en detalle el ritual con las maderas, decidió abandonar la seguridad del atril y caminar por el escenario para indicar los pasos de una forma más cercana a la pantalla. Pero se encontró con un auténtico cisne negro, o más en puridad, un agujero negro. Literalmente un gran agujero en el estrado, que dada su extensión, alguien decidió no cubrir, y que en una sala oscura y con una tela negra por encima no se veía. Así, en mitad de una frase, Sofiane literalmente desapareció en cuestión de segundos ante una audiencia de más de 300 personas, como ni siquiera el propio Houdini hubiera logrado. Toda la audiencia se quedó congelada, incluidos Véronique y Stéphane, todavía situados en el mismo estrado. Pasaron unos segundos, que se hicieron interminables, y de repente surgió una mano en mitad del escenario. Luego un brazo,
Y finalmente la cabeza y el cuerpo de Sofían. Pelo alborotado por el costalazo, cuello de camisa roto y pajarita torcida y fuera de lugar. Tras alzarse dificultosamente, primero en cuclillas y luego de cuerpo entero, continuó como si nada hubiese ocurrido en el mismo lugar donde la frase se había interrumpido un minuto antes. Las carcajadas resonaron por todo el hotel. Es difícil explicar, aunque lo habéis visto, la comicidad visual de la experiencia, pero fue lo más curioso que he vivido en un entorno profesional. Sofían demostró el coraje de sobreponerse a un incidente tan inesperado como impensable, y de hecho fue premiado en la conferencia como mejor director de la división en dicho año, sin duda por sus propios méritos profesionales, pero también con cierta empatía por la situación vivida y la clase y el humor con la que lo manejó. Fin de la historia. Una de tantas anécdotas, Iván, que cuentas en el libro. Tiene también otras muy divertidas también. Bueno, pues vamos a empezar ahora la parte que vamos a dedicar a las preguntas. Voy a empezar yo con 3 preguntas y luego vamos a hacer que todos los asistentes participen y entonces Virtudes va a pasar el micrófono para que podáis hacer todas las preguntas que queráis a Iván. Entonces, lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿qué fue lo que te inspiró a escribir el libro, Líder o Loco, y por qué en la portada un gorila? Bueno, lo que me inspiró es obvio, y lo has mencionado tú antes, es mi pasión por el tema del liderazgo, ¿no? Creo que hay pocas tareas más importantes y más gratificantes en la vida que liderar y desarrollar un grupo humano, ¿no? Y como parte de esa responsabilidad está la de extender tus conocimientos y las lecciones que has aprendido en la vida, y de ahí el libro, ¿no? El tema del gorila es casi más interesante, ¿no? Porque responde a 2 razones, ¿no? Una primera está en el libro y hago referencia extensa a ella, y es un vídeo de YouTube que vi que me pareció fantástico como analogía de lo que es el liderazgo, ¿no? Y en el vídeo lo que se ve es una estación de esquí en un día maravilloso, soleado de invierno, hora de comer, y entonces ves una colina baja en la que hay decenas de personas pues relajándoselo, descansando y tal, tomando unas cervezas, unos bocatas, etcétera, etcétera. Y de repente aparece un tipo disfrazado de la cabeza a los pies de gorila, con una radio de esas inmensas que estaban de moda hace años, ¿no? Y en la radio suena una música house a todo volumen, ¿no? Y el gorila se planta en mitad de la colina y se pone a bailar desenfrenado, ¿no? Y todo el mundo le mira y dice, pero este pirado de dónde ha salido, ¿no? Todo el mundo está alucinando, ¿no? Pero el gorila sigue bailando desenfrenado, ¿no? Y al cabo de unos momentos se levanta una chica, se acerca al gorila y se pone a bailar con ella, ¿no? Y luego pasan otros momentos y se acerca otra chica, y luego un chico, y luego otro chico. Y al final toda la colina están bailando como locos en esa fiesta así espontánea y no preparada, ¿no? Y aparece una capción que dice, todo líder es un loco hasta que la gente empieza a seguirlo. Y me encantó y por eso la puse un poco como subtítulo del libro. Hay una segunda razón más personal, que la voy a confesar aquí, aunque igual no debería, ¿no? Pero es, en mi familia jugamos mucho estos juegos absurdos como el tipo de, y si fueras un animal, ¿qué animal serías, ¿no? Y yo siempre digo, un águila, ¿no? Porque un águila, porque me gusta ver distintos sitios, ver las cosas desde arriba, experimentar nuevas cosas, patatín patatán, ¿no? Y todos los miembros de mi familia unánimemente me dicen, de águila, nada. Tú eres un gorila. Y eres un gorila silverback. Pues no. O sea que al final tuve que aceptar la realidad y entonces decidí hacer un pseudo autorretrato en la portada donde creo que muy mal no ha salido. No, y esas son las 2 razones de la... Espera, aquí te pongo que estás más favorecido, más favorecido. Sí, sí. El título, la verdad, que Líder o Loco llama mucho la atención. ¿Qué mensaje buscas transmitir con esa dualidad? ¿Y te has sentido alguna vez un poco de las 2 cosas? Bueno, yo creo que un líder es una persona que imagina una realidad distinta, ¿no? Que imagina un paradigma que no existe, ¿no? Y cuando lo plantea, la mayoría de la gente te dice que eso no es posible,
Entonces tienes que vencer esa resistencia inicialmente, ¿no? Entonces, todo líder que se precie es un líder que ha intentado algo, que ha arriesgado algo. Si fracasa, es un loco. Y si triunfa, es un líder. Y creo que en el libro se habla de muchas características que son las que permiten, pues digamos, ese triunfo, ¿no? Sí. La imaginación y la curiosidad para observando el mundo, imaginar un paradigma diferente, el coraje para defender esa idea frente a la opinión mayoritaria, la convicción para aguantar los rechazos iniciales, el optimismo para no desfallecer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que por ahí van los tiros, ¿no? Y en lo que hace referencia a mí, sí, claro, por supuesto que me he sentido líder y loco, no o loco, sino y loco, muchas veces. Lo de líder yo creo que sinceramente viene de fábrica, ¿eh? O sea, eso Ya, es como bastante innato, ¿no? Es un poco mando. Lo de loco, digo, lo de loco viene de fábrica. No, lo he dicho mal, lo de loco viene de fábrica. Soy un tío un poco venado, ¿no? Y lo de líder no, lo de líder es un atributo adquirido, pues en base obviamente a las lecciones y a las experiencias vividas, lecciones obviamente de éxitos, pero sobre todo de fracasos, que es donde más se aprende, y que empiezan en una época relativamente pronta en mi carrera, cuando me doy cuenta de que mi supuesto o presunto talento e inteligencia por sí solo no va a llegar muy lejos, y que todo lo que se consigue es a través de gente y con gente. Y por eso el libro va mucho, de hecho, sobre lo que llaman soft skills, que creo que es un término muy, muy equivocado, podrían llamarse essential skills o master skills, porque sin ellas, sin un cierto dominio de ellas, es imposible tener éxito a nivel corporativo. Ese es un mensaje importante para los jóvenes, ¿no? Sí. Pues mira, a raíz de lo que estás diciendo, te quería preguntar que de todas las características que mencionas en el libro que son esenciales para ser un líder, para ti, ¿cuál es la más importante? ¿O cuáles son las más importantes que siempre un líder debería de tener? Pues es una pregunta difícil, porque yo creo que todas son importantes. El optimismo, la visión, la empatía, el coraje, la convicción, la actitud de servicio, creo que son todas esenciales. Y creo que ninguna de ellas son difíciles de encontrar, no son ciencia nuclear, no requieren una inteligencia tremenda, pero el hecho de que todas ellas se combinen en una persona es lo que hace, lo que se convierte en algo excepcional y lo que hace que se cree la magia, digamos, ¿no? Dicho eso, si tuviera que elegir una, yo diría que el coraje. Y el coraje se presenta con muchas caras distintas, ¿no? Creo que es el coraje para mirar a la realidad a la cara en un momento de crisis, sin tapujos, sin excusas. Creo que es el coraje para contratar a gente que puede ser en un momento determinado más válida que tú. El coraje, obviamente, para defender lo que decía antes, tus ideas o tus convicciones en frente a la opinión mayoritaria. El coraje para ser capaz en un momento determinado de salir de tu área de confort. Creo que todo eso es esencial, y creo que un líder sin coraje no puede ser un buen líder. Bueno, y última pregunta, que no la tengo escrita aquí, pero ¿qué hubiera sido de tu vida profesional sin Julia? Your wife. Pues mira, hablas de la vida profesional y de la vida personal, ¿no? Porque si me preguntas por el liderazgo en el ámbito personal, te tengo que decir que no sé, no es mi caso, ¿no? Ya sabes eso de nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, el líder del chiringuito es Julia, que obviamente me ha acompañado siempre con optimismo y un espíritu muy positivo a través de todo el mundo, y que además es la madre de 4 niños, 3 de ellos trillizos que están por ahí, lo cual no debe ser fácil. Un objetivo, no es un achievement pequeño, ¿no? O sea que creo que efectivamente habría podido ser poca cosa. No he podido por menos que mencionarla, porque creo que no hay un gran hombre sin una gran mujer detrás de él, y entonces pues creo que te mereces un reconocimiento, Julia. Y ya, dicho esto, pues vamos a empezar, yo creo que la parte más interesante, que son las preguntas que tengáis que hacerle a Iván. Entonces tengo ahí a mi compañera Virtudes con el micrófono, que estará encantada de acercároslo para que le hagáis las preguntas. Eso, levantar la mano para que se pueda acercar. Virtudes, ¿vas a hacer gimnasia, chata? Yo la miedo me das. Yolanda, ¿eh? perdón. Yolanda, perdona, luego irás tú. Luego es, sí. ¿Qué haces cuando te encuentras con una persona mucho más brillante que tú,
mucho más capaz que tú, perdón, y tienes la posibilidad de o abrazarla y meterla en tu grupo o largarla porque te puede hacer sombra. Yo sé que después de esa pregunta las demás que van a venir van a ser infinitamente más fáciles, ¿no? Porque esa tiene telita, ¿no? Yo personalmente creo, primero, que tienes que acogerla, por supuesto que sí, porque si no es como una traición a ti mismo, ¿no? Pero empezaría por otro ángulo, ¿no? Porque dices, una persona mucho más brillante que tú o mucho mejor que tú. Eso hay que definirlo un poco, porque como líder... Ya, pero como líder tienes infinidad de facetas que cubrir. Tienes la estrategia, tienes la negociación, tienes la comunicación, tienes la planificación y muchas más, ¿no? Entonces, es muy poco probable que alguien sea mejor que tú en todas. Probablemente sea mejor que tú en algunas, o sea mejor que tú en muchas, pero habrá otras que tú hagas mejor, lo cual permite que haya pues un poco una asignación, digamos, de tareas, ¿no? También creo que es muy importante, con una persona que es muy brillante, primero escucharla y también aprender de ella, porque obviamente tú aprendes de tu equipo, ¿no? Y la forma en la que la manejas, porque a cada persona se la maneja de una forma distinta, ¿no? En función de su personalidad, su idiosincrasia o su momento de vida, ¿no? Y creo que en una persona muy brillante hay que manejarla dejándola mucho espacio para que se desarrolle, no hacer micromanagement, pero al mismo tiempo también plantearle objetivos ambiciosos, objetivos que puedan motivar a esa persona y que a lo mejor sin ellas no habrían sido posible, ¿no? Y por último también creo que podría usar un ejemplo futbolero. Yo soy muy del Madrid y está ahora muy de moda con lo de Vinicius saliendo rebotado y tal, ¿no? Entonces cuando Vinicius, cuando el Real Madrid contratan a Mbappé, no sé si muchos conocéis de fútbol o no, Vinicius, ¿cómo lo toma? ¿Como un ataque a su ego, como la figura del equipo? ¿O lo puede tomar como los dos juntos podemos hacer muchísimo más que no estaría a mi alcance si estuviera yo solo? Entonces, creo que el tener gente muy brillante te permite hacer cosas que si no, no podrías hacer. Y no uno, sino más de uno. Y de hecho, desde mi punto de vista, eso hace el trabajo del líder mucho más fácil. Porque si tú eres capaz de contratar a gente muy buena, sabes verlo, ¿no? Sabes crear una cohesión de grupo para que no haya esos egos y la gente trabaje unida y sientan esa visión como una propia. Y tú te dedicas a resolver los posibles obstáculos que puedan haber, eso fluye. Y realmente a mí me ha ocurrido eso con muchísimos de mis equipos, que tienen muchísima suerte y han sido muy buenos, y hacen tu trabajo muy fácil. O sea que talento, que venga. Sí. Iván, ¿el líder nace o se hace? Mi opinión personal es que el líder se hace. Se hace a través de las experiencias y las lecciones, lo que hablaba antes. Ahora, también creo que hay ciertos requisitos o ciertos condicionantes, ciertas cartas que te son dadas o no, que hacen más fácil o más corto el camino que si no las tienes, ¿no? Obviamente puedes hablar de carisma, pero carisma es un término muy vago, ¿no? Desde mi punto de vista, yo diría que dos cosas, dos requisitos previos. Uno es la capacidad de comunicación, eso es muy importante. Obviamente la capacidad de comunicación se enseña y se trabaja, pero sinceramente creo, y lo menciono en el libro, que se trabaja y se enseña muy poco para lo importante que es en el mundo educativo y en general, ¿no? Y el segundo requisito es que creo que tienes que tener una cierta afinidad por las relaciones sociales. Te tiene que gustar trabajar con gente. Si eres un introvertido, te va a ser más difícil ser un líder que si eres un extrovertido. Si eres una persona completamente asocial, pues difícilmente, llevándolo al extremo, vas a ser un buen líder. Yo, en mi carrera profesional, he tenido que prescindir de gente brillantísima, seguro que mucho más brillantes que yo, pero incapaces de liderar o motivar a un equipo. Lo que vuelve a lo que hablábamos antes, que la inteligencia sí es importante, pero bajo ningún concepto es el factor más importante para el éxito en entornos corporativos o para ser un buen líder, ¿no?
Primero que todo, acá Iván. Hombre, Mauricio. Iván, primero que todo, felicitarte por la portada del libro, está muy, muy cool, muy bonita. Mauricio me ayudó muchísimo a diseñarla. Gracias, Iván. Bueno, no, Iván, ahora sí serio. ¿Un defecto que tuviste como líder o un defecto que hayas visto en los líderes que has visto a lo largo de tu carrera? ¿Cuál es el principal defecto que puede cometer uno como líder? Bueno, la respuesta mía personal y la que he observado es un poquito distinto, ¿no? Lo que he observado es un poco casi la antítesis de lo que digo que son las características de un buen líder, ¿no? Pues un líder sin coraje, por ejemplo, ¿no? Aquellas personas que lideran simplemente por el temor o por la jerarquía, ese es otro gran defecto. Pero si me dijeras, probablemente el más importante y el que he visto mucho es el egocentrismo. O sea, que la gente se considere, porque además cuando eres líder y cuando las cosas te van muy bien en tu entorno, estás rodeado de admiración, de elogio, de adulación, y es muy fácil que se te vaya la pinza, ¿no? Entonces, esas personas que lo único que hacen es hablar de yo, que están contándote las batallitas de lo que ellos han conseguido, tal cual, esas personas nunca van a ser buenos líderes y nunca van a progresar mucho. Entre otras cosas, porque el grupo siempre imita al líder, siempre. Entonces, si el grupo ve que el líder tiene esa actitud, cada miembro del grupo va a tener la misma. Yo voy a lo mío, que es de lo que se trata aquí. Con lo cual, ese considero que es el defecto más importante. Si me hablas a nivel personal mío, ¿no? Pues menciono en el libro, yo qué sé, un montón de características de liderazgo: optimismo, visión, empatía, coraje, convicción, servicio, etcétera, etcétera. Personalmente creo que las tengo todas. Ningún defecto, gracias. Ese es su defecto. No he acabado. Tal vez falle un poquito la humildad. Un poco en la de la humildad. Pero mi padre decía que él tenía algunos defectos, pero entre ellos no se encontraba el de la modestia. O sea que, bueno, me justifico de tal palo, tal astilla, ¿no? Pero bueno, ahora ya en serio, yo creo que nadie es capaz de tener todas esas características todo el tiempo. Es posible que si te esfuerzas mucho las tengas en determinados momentos, pero tenerlas todo el tiempo es imposible, con lo cual es muy importante tener un cierto espíritu autocrítico, que de nuevo, insisto, es difícil de tenerlo. He visto miles de casos de gente que parecía muy down to the ground y muy maja, pero el poder les eleva y les transforma, ¿no? Es muy difícil tener esa sensación de autocrítica cuando estás, de nuevo, insisto, rodeado de elogios y adulación, tal y cual, ¿no? Y yo creo que ahí un factor muy importante es que seas consciente de la importancia que en tu vida ha tenido la suerte. Es decir, tú has podido trabajar muchísimo, ser un tío muy talentoso, pero sin esas personas que te apoyaron al principio de tu carrera y que creyeron en ti, o sin haber estado, que eso te pasa siempre en encrucijadas de la vida, en el momento y en el lugar adecuado, tu historia habría sido distinta. Entonces, saber reconocer eso es lo que te hace tener los pies un poco más en el suelo y tener más empatía a lo mejor por la gente que no ha tenido tanta suerte. Punto personal mío, vale, yo soy un tío muy personalidad tipo A, muy directo, muy testarudo, como sabes, Mauricio, muy seguro de mis convicciones, y aunque me gusta mucho el debate y el diálogo, en momentos determinados he podido parecer muy abrumador o muy arrollador. Y pienso que tal vez me habría venido mejor tener una actitud un poco más reflexiva en esos momentos. De hecho, en el libro menciono uno de ellos, en Japón, la primera vez que fui a Japón como gerente del mercado, que no fui capaz de entender las idiosincrasias culturales de ese país y entré como elefante en cacharrería y me costó mucho recuperar ese equipo. O sea, que creo que mi defecto probablemente mayor sea ese. Quería saber qué porcentaje de liderazgo femenino has encontrado a lo largo de tu vida profesional. Pues mira, yo... Si alguna señora se ha puesto enfrente de ti. Sí. Enfrente de mí, vamos a ver, yo he tenido jefas, ¿eh? Yo he tenido una jefa, desgraciadamente no era buenísima, pero era una jefa que era la presidenta de Latinoamérica cuando yo era director general de Argentina, ¿no? Y por supuesto,
he tenido muchísimos colegas. Cuando digo colegas me refiero a mi nivel, ¿no? Cuando estaba en el comité de dirección de Estée Lauder, pues es una empresa de cosmética femenina. La mayoría de la gente son mujeres, o sea, los hombres somos casi la excepción, y además partimos con una desventaja competitiva por el producto en sí. O sea, yo no me puedo poner sombras de ojo y ver lo bueno que es, ¿no? Bueno, sí, en la intimidad, como Aznar con el catalán. Yo en la intimidad lo hago, ¿no? Pero vamos, aquí en público no, ¿no? Pero mi experiencia, que está muy sesgada por el tipo de industria en la que he trabajado la mayor parte de mi vida, es que las mujeres son impresionantes. A nivel de marketing, a nivel de liderazgo, yo las encuentro mejores que los hombres. Ahora, eso hay que un poco relativizarlo, ¿no? Hay mujeres tontas y mujeres brillantes, como los hay en hombres. Pero en términos generales, si tienes que usar una generalización, yo diría que son mucho mejores. Tienen menos ego, están más plantadas en el suelo, y ven las cosas de una forma más natural. O sea, a mí trabajar con mujeres me ha encantado, y de hecho en mis equipos también, obviamente, la inmensa mayoría de los miembros de mis equipos eran mujeres, ¿no? Oye, quería preguntarte, ¿cómo? Con esto. Es que yo la he levantado varias veces. Sí. Ahí en la última fila lo tienen retenido. Lo tienes detenido. Bueno, A ver, poneros de acuerdo, por favor, poneros de acuerdo. ¿Y los jóvenes no preguntan nada? Los jóvenes ¿o qué? tienen que preguntar. Están pensando, al final. Venga, pasarlo a alguien A ver. joven. A ver, el micrófono es importante para la grabación. ¿Vale? ¿Esto cómo va? Y el líder cuando llega a casa, ¿cómo lo gestiona? ¿El estar en alto es líder Es una y pregunta loco buenísima. o cómo? Porque claro, llega estando en el top con un equipo que maneja y luego... Creo que deberías pasar el micrófono a gente joven. No, es malamente. No, es una pregunta muy buena, porque efectivamente, pues lo que decía, estás rodeado de un entorno muy distinto y donde estás en la cúspide de la pirámide, y en casa obviamente no es así. Nadie es profeta en su tierra, y desde luego yo no lo soy. Pero bueno, creo que está bien, porque es una parte también de lo que te puede hacer tener un sentido más de la realidad y estar más con los pies en el suelo, ¿no? A ver, algún joven. Perdón, Goyo. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se oye? No, bueno. Como el gran actor que eres, te voy a pedir que hagas fiel a tu estilo de Stanislavski y, siguiendo a tu familia, primero que te pongas como gorila de Uganda. Eso lo hago al final, ¿eh? Lo haré, pero al final del acto. Entonces, quiero que recuerdes el último día, terminas de escribir, conociéndote a borbotones habrá salido todo lo que has escrito. Totalmente. Pero ahora, como eres un gran actor, pasas a ser un titi pigmeo del Amazonas, el mono más pequeño que hay en el mundo. ¿Qué hiciste al día siguiente? ¿Recoger toda esa sangre que habías echado ahí a borbotones? ¿O empezaste a pensar, ¿qué hago? ¿Cuido el lenguaje o dejo las sensaciones que hemos puesto en el libro? Y enhorabuena, compañero. Muchas gracias, Goyo. Pues mira, no sé si la pregunta son dos, ¿no? Me parece, porque la primera pregunta para mí no es cuando acabo de escribir el libro, sino cuando dejo de trabajar, cuando me retiro, ¿no? ¿Qué haces en ese momento, ¿no? Pasar de la cúspide del tema y de estar con un estrés tremendo y viajando como loco y súper intenso, y tu teléfono está sonando todo el rato, porque yo manejaba más de 40 países, siempre hay alguno en el que hay una crisis y en el que tienes que actuar, ¿no? Y de repente pasas de ahí a la nada. A la nada, el teléfono no suena, no eres nadie. Y además, en el caso mío, por razones diversas, decidimos pasar un año, pues estos non-compete que tienes y tal, ¿no?, en Inglaterra. Pero decidimos no estar en Londres, sino irnos a Kent, lo más rural del mundo, ¿no? Entonces, de eso pasé pues a ver vacas inglesas, no vacas, animales, ¿no? y nuestros vecinos pues eran el lechero, el tío del pub, el no sé qué tal. Y además era la época del Brexit, o sea que había un pelo de racismo, y en entornos rurales más todavía, ¿no? Fue durísimo, ¿eh? Y un error que yo cometí en ese momento es que siempre te dicen, bueno, cuando te retires tienes que tener un plan, ¿no?, sobre lo que vas a hacer, ¿no?
Y yo, en mi arrogancia, dije, no necesito un plan, pues yo soy un tío súper curioso, que me encanta hacer miles de cosas. El tema de coach, por ejemplo, la formación de coach, la hice ahí, voy a estar muy entretenido. Pero que va, fue muy duro, hasta que realmente me asenté, ¿no? Y de hecho, bueno, sabes que hice ese anuncio, que salía eso de la soledad no consentida y tal, y que salía ese tema, ¿no? Con lo cual, recomiendo siempre planificar eso, aunque los planes luego siempre salen unas cosas distintas, ¿no? Y a mí lo que me ha salvado ha sido realmente la curiosidad. Soy un tío muy curioso. Y entonces me he metido en cuantas más experiencias posibles, entre otras la de humanidades con comillas, que es lo que me han enriquecido, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno se jubila parece que no es nadie. Creo que el proceso de enriquecimiento tiene que ser continuo, ¿no? A través de eso, de exponerte en áreas que no son las tuyas de confort, etcétera, etcétera. La segunda pregunta que me hacías, que iba un poco sobre el estilo, tienes toda la razón del mundo. Yo escribí como a borbotones. Además, fue un libro que me salió facilísimo, porque dentro de lo que es la literatura, desde mi punto de vista, es lo más fácil, ¿no? Porque la poesía será, tenemos aquí a Nieves, lo más complicado, luego la novela, y para mí después el ensayo. Y si es un ensayo sobre experiencias tuyas, está chupado, ¿no? Y te sale, bueno, más o menos, ¿no? Y te sale directamente, ¡pum!, así como lo piensas, ¿no? Y bueno, de hecho te comenté que estuve hace unos pocos días en Nueva York en un memorial de Leonard Lauder, que acaba de fallecer, y me encontré a una ex colega, presidenta, que era expresidenta de Clinique Mundial, y que estaba haciendo un libro de autobiografía que le había llevado 8 años hacerlo, ¿no? Y decía que no lo publicaba todavía por el impacto que podía tener de personas famosas y tal y cual. Pero publicaba post en Substack, que es una plataforma conocida de post en Estados Unidos, y me invitó a leerlo. Bueno, leí un post y me quedé alucinado. Pensé, bueno, lo que yo hago es una porquería en comparación, o sea, un estilo súper sofisticado, súper pulido, pero claro, a lo mejor le falta un poco de esa frescura y autenticidad que tienes cuando escribes, como tú dices, a borbotones, ¿no? Entonces, supongo que la virtud está en el medio, ¿no? Yo he sido más de la impulsividad, digamos, ¿no? A ver, jovencitos. Buenas noches y muchas gracias por el espacio. Yo quería preguntar, estamos en momentos muy cambiantes. ¿Qué consecuencias dirías que va a tener la inteligencia artificial en el liderazgo? Ah, qué buena. Bueno, lo de la inteligencia artificial, la verdad es que tiene varios ángulos, ¿no? El primero es cuánto va a cambiar el mundo, ¿no? Y la gente está como aterrorizada, ¿no? Porque piensa, bueno, la inteligencia artificial va a destruir millones de puestos de trabajo, muchas funciones van a dejar de existir y por lo tanto, pues no me gusta, no la quiero abrazar. Gente más, no de vuestra generación a lo mejor, pero sí de la nuestra, ¿no? Personalmente creo que es un error, porque si no lo haces te vas a quedar en los márgenes de la historia completamente obsoleto. Y además, yo creo que tampoco hay que tenerle tanto miedo, porque toda innovación tecnológica ha producido siempre lo que se llama destrucción creativa. Es decir, sí, se han destruido puestos que han pasado a ser obsoletos, pero han aparecido otros nuevos. Eso ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Desde la invención de la imprenta, pues oye, no hay monjes escribanos hoy en día, ¿no? Pero el conocimiento se ha expandido muchísimo más. Pero lo mismo ha pasado con todos los casos, ¿no? Desde, yo qué sé, el coche, la máquina de vapor, el ferrocarril o más cerca, yo qué sé, el internet y el negocio en la nube, ¿no? Desde un punto de vista más del liderazgo, yo creo que no va a cambiar mucho. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa, súper transformativa. Todavía ni siquiera vislumbramos todas las capacidades que tiene, pero al final la necesidad de seleccionar bien a la gente que se vaya a adaptar a ese proyecto, de ser capaz de crear un sentido colectivo de grupo, de secta, de tribu, que la gente crea en ese mensaje como si es de uno mismo, que dé más del 100%, que seas capaz de motivar todo eso. Eso es un liderazgo humanista y eso yo creo que siempre va a ser necesario. Gracias. Hola. Y después quería preguntarte, ¿qué es lo primero que debe hacer un buen líder al incorporarse a un equipo?
Bueno, yo creo que lo primero es que tiene que tener humildad para aprender, escuchar y conocer. Y ojo, cuando digo lo de escuchar no me refiero a escuchar al nivel inmediatamente inferior al tuyo, sino bajar a todos los niveles de la organización para realmente empoderarlos a dar su opinión. Y eso tiene dos beneficios muy grandes. El primero es que realmente a ti no te cuentan algo enlatado porque son tus reportes directos, sino que aprendes más la profundidad de lo que es. Pero el segundo es que el impacto de pertenencia que tiene, el que tú le preguntes, oye, ¿cuál es tu opinión sobre esto? A una persona o a un grupo que está 3 o 4 o 5 niveles por debajo tuyo es tremendo. O sea, que tiene un impacto muy fuerte. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, y esto es muy personal, creo que hay que realizar en un periodo de tiempo breve algo tangible, aunque sea pequeño, por el grupo, por el beneficio del grupo. O sea, que el grupo sienta que tú llegas ahí con una actitud de servicio, que llegas para servirles y no solo para servirte. Creo que eso es muy importante, ¿no? Obviamente crear ese sentimiento de grupo que mencionaba antes, que se puede hacer de muchas formas, formales y también informales. Creo que para crear ese sentimiento de grupo, y va un poco a lo del gorila, lo primero que tienes que hacer es exponerte tú. Si tú no te expones, no esperes que la gente se abra a ti. Tú tienes que ser el primero en hacerlo de una forma auténtica, no vendiendo una imagen enlatada, sino con tus virtudes, que las tendrás, y tus defectos, que también los tienes, pero tener el coraje de exponerte, ¿no? Y luego, obviamente, por último, tienes que crear una visión que sea atractiva para todo el grupo y que la sientan como propia, ¿no? Yo he estado, no sé, a veces en visitas a mercados locales donde se me ocurrió una idea que me parecía muy buena y se la vendía el equipo local y veía que no, ¿no? Y cuando una idea te parece muy buena, vas a encontrar siempre resistencia, es decir, que no cedas en el primer no. Si la idea merece la pena, siempre vas a encontrar eso. Entonces tienes que insistir varias veces. Y cuando digo varias veces no son 2, son más. Pero si a pesar de toda esa insistencia veías que no, entonces suelta la idea. Suelta la idea porque por buena que sea el resultado, no va a ser bueno. Entonces no sé si por ahí te estoy respondiendo. Sí. Gracias. Virtudes. Ahí, Adrián. No, hay un chico ahí también. Ese chico. Tu hijo. Ah, ¿Tu hijo? uf. Que no quiere, No, mi hijo no, por favor. Yo no sé, ¿eh? Eso es la película. Oye, Max, antes de decir nada, cuidadito que te quedas sin paga, ¿eh? Vale. ¿Qué es un momento en tu vida donde has encontrado dificultad ser un líder y cómo lo has superado? Bueno, yo creo que dificultades te encuentras siempre por lo que digo, porque cuando propones algo nuevo siempre encuentras resistencia. Pero bueno, esa es la sal de la vida, ¿no? Y si alguien propone algo que todo el mundo está de acuerdo, probablemente no es una proposición que tenga un tremendo valor añadido. En cuanto al reto más grande que yo he tenido, pues probablemente porque fue el primero, pues cuando empezaba en mi carrera en Estée Lauder, en un momento determinado, pues se me ocurrió una idea que era un poco rompedora, no se había hecho nunca en la compañía y sonaba raro que se hiciera desde España, no se había hecho nunca a nivel mundial, sonaba raro que se hiciera desde España, que es un país no pequeño, pero tampoco el más grande, y en una división que era la más pequeña de la compañía, ¿no? Y yo tenía 2 jefes, que es típico de estructura matricial y tal, ¿no? Y el director general de España, que era uno de ellos, me dijo que adelante, si no, no lo podría haber hecho, pero mi otro jefe era el presidente de la marca a nivel mundial. Y el tipo vino de Nueva York y me dijo, tú no tienes ni idea, no entiendes este negocio y vas a fracasar en Estée Lauder si sigues por ese camino, ¿no? Y luego después me llegó que esa iniciativa, bueno, pues había llegado a oídos del chairman de la compañía, que era Leonard Lauder, ¿no? Y que comentaba algo así como, pero bueno, ese chico ahí en España, ¿qué está haciendo? Está tirando mi dinero a la basura, ¿no? Entonces, bueno, era, como dicen los toreros, o puerta grande o enfermería, más bien, más que enfermería, cementerio, ¿no?
Entonces, yo creo que ese fue mi reto más importante, más que nada también porque fue el primero, ¿no? Entonces, en el primero y eres más joven y tal, también tienes menos que perder cuando eres más joven, ¿no? Pero necesitas más coraje. Una vez que lo has hecho, lo encuentras, yo te diría, en el aspecto mío, por eso digo, soy un poco loco, casi un poco como una droga, ¿no? Casi hay un poco de adrenalina en cuestionar ciertas culturas y cambiar ciertas cosas, ¿no? Eso es lo que a mí me ha dado satisfacción en mi carrera profesional, ¿no? Estaba por ahí Adrián, me parece. Una mano por aquí. ¿O no? Sí. Y si os parece, salvo que haya más preguntas, terminamos con Adrián o otra más. Venga, dos preguntas más, yo lo digo por el horario. Miguel Ángel quería hacer una pregunta. Sí, ¿no? Pues a las 9 ya. Muy bien. Hola, Iván. Hola, Adrián. Mira, antes de empezar, perdóname para mi español, que es un dialecto un poco corrupto español-italiano. Es buenísimo. ¿Es posible que la pregunta sea conectada? Tú dijiste que un líder se hace y no se nace. Y quería preguntarte a ti, en tu carrera profesional, ¿cuándo fue, si tienes un momento clave o distinto, que has entendido que tú puedes ser un líder de verdad y un líder más bueno que lo que has tenido al momento? Sí, bueno, no estoy seguro de que hubiera un momento tipo revelación, San Pablo se cae del caballo, creo que fue más como una evolución, ¿no? Pero creo que al principio, cuando empiezas en tu carrera, tú tienes determinadas tareas asignadas que las haces por ti mismo, ¿no? Y entonces consideras, oye, yo soy un tío muy brillante, muy bueno, lo voy a hacer fenomenal, lo voy a hacer mejor que nadie más y tal. Y a medida que vas subiendo en el escalafón corporativo, cada vez tú personalmente haces menos cosas, cada vez dependes más de más equipos, ¿no? Entonces ahí ese momento fue un momento más de revelación para mí, ¿no? Cuando empecé a tener un grupo que dirigir y pensar, oye, esto hay que hacerlo con el grupo, yo sin el grupo soy nada, ¿sabes? Entonces ese es el momento donde te empiezas a plantear todo el tema del liderazgo, ¿no? Y creo que es muy importante, lo he mencionado antes, pero creo que es muy importante la actitud de servicio. Yo también vengo con ella un poco de fábrica, o sea, la tengo, ¿no? Tengo esa actitud de servicio, gracias a Dios. Y creo que es importante, pues eso, el darte cuenta de que tienes una responsabilidad de desarrollo de esas personas, ¿no? Y es súper gratificante. Pero te digo, empezó cuando empecé a tener equipos que dirigir, que obviamente a medida de que los años fueron pasando y uno va progresando, pues los equipos van siendo más grandes y algunas veces ya muy lejanos a ti, ¿no? Pero ahí empezó. Gracias. Pues nada. Espera. Una más. Elena con H. Querido compañero y loco maravilloso, muchas gracias. Yo leí tu libro, creo que fue a finales de junio aproximadamente, que no me compré el libro en papel, sino en edición digital. Hubo muchas cosas que me llamaron la atención y quizás especialmente en la segunda parte, cuando hablas de la cantidad de gente importante que conoces, incluso presidentes de países. Y yo me pregunto, en la actual situación geopolítica en la que vivimos, ¿cómo ves tú ahora a la persona que conociste, a Putin, cuando lo conociste hace 20 años? No. ¿O estabas cerca de Putin o del equipo? No conocía a Putin para nada. El equipo. No. Pero hablabas de él, ¿no? No. Lo que menciono es una anécdota que de hecho la voy a contar aquí, porque es muy graciosa para los que no hayan leído el libro, que es sobre Trump, cuando Trump no era una persona pública tan conocida, pero ya era un empresario conocido, había hecho el programa de televisión del ayudante, o como se llamara, ¿no? El aprendiz. Y Trump entró en relación con Leonard Lauder, se hicieron amigos, ¿no? Y convenció a Leonard de lanzar, ¿vale?, el señor hermoso, una colonia con el nombre de Trump. Yo no sé cómo demonios le convenció de algo así, o sea, un tío con el pelo teñido, o algo gordito, mediana edad y tal, pero el caso es que le convenció, ¿no? Y claro, esta empresa es una empresa que es muy profesional, pero también es una empresa familiar. Entonces, cuando el chairman te dice, hay que hacer una fragancia para Trump, pues se hace una fragancia para Trump, ¿no? Y la fragancia se hizo con objetivos muy, muy modestos, con un frasco así que parecía como un rascacielos, con un tapón dorado a lo bestia y tal,
y lo pusimos a la venta. Y claro, no vendimos ni uno, ¿no? Y entonces yo era en aquella época presidente de Europa y me dijeron, oye, tenemos un stock aquí de 50.000 unidades, ¿qué hacemos con él, no? Y parte de mis países estaba Rusia, ¿no? Y Rusia era un país de cowboys a lo bestia y tal, ¿no? Y el cliente número uno nuestro era un tío que venía un poco de la mafia, Vladimir Nekrasov, que tenía la cadena más grande y tal y cual, y tenía conexiones con Putin. Entonces dijimos, oye, Vladimir, cógenos estos 50.000, pero como a precio de coste y un poquito más, pues ya está. Dice, no, yo puedo vender en Siberia lo que quiera, no sé qué, tal, pero ¿por qué voy a vender yo la colonia de un oligarca americano cuando yo soy un oligarca ruso? Quiero la bueno, mía. Al final le convencimos y las vendió, pero le hicimos firmar que ahí no había devolución que valga, ¿no? Y al cabo de 2 años, a pesar de todos sus contactos y tal, nos vino y nos dijo, oye, que no las he vendido. Digo, pues te las comes, ¿no? Total, que ahora mismo habrá muchas colonias de Trump por ahí en Vladivostok y en Irkutsk y tal, que probablemente ahora valgan mucho, ¿no? Tendrán un valor testimonial. Pero yo a Putin no lo conocía a Vladimir Nekrasov. Personalmente, pero sí había ahí una relación No, en la que se hablaba de él de la alguna mafia forma. rusa, este tío, por cierto, después Putin lo metió en la cárcel, y estuvo en la cárcel, debió ser una cárcel de lujo, pero estuvo en la cárcel por 8 años porque el negocio que él tenía, que tenía multitud de franquicias, no franquicias, sino que eran propias de perfumerías inmensas, era un negocio realmente inmobiliario. Y Putin quería los locales, o sea que ahí no es como lo de Enrique con Florentino, ahí dices que no y te vas a la trena hasta que te ablandes, y al final tuvo que venderlas, claro. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Sí, no, yo quería hacer, bueno, yo creo que hemos hecho, pues el público tiene más preguntas, pero bueno, yo creo que han estado estupendamente dirigidas a lo que queríamos saber, y yo voy a aprovechar, pues como no soy de Audemac, tengo la curiosidad de decir, oye, tienes esta carrera, cuando empiezas ya a cambiar tu vida, dices, me voy a meter a estudiar humanidades, en comillas. ¿Cómo surge eso y cuál es tu experiencia? Con permiso de... Pues es una idea que me sale muy natural, ¿no? Porque yo siempre tenía muy claro lo que iba a hacer y luego he cambiado de idea, ¿no? Entonces, cuando era muy pequeñajo, me gustaba mucho escribir, ¿no? Y de hecho, pues en el cole me dieron un premio de redacción para el edad, entonces pues se llama escritor, ¿no? Hasta que un día mi padre, que el hombre sabía, me dijo, Iván, no eres un águila, no eres un escritor. Y yo, vale. Pues entonces, historia. Me voy a meter en historia porque yo siempre he tenido una pasión por la historia impresionante, ¿no? Y en un momento determinado pensé, bueno, pues con la historia igual no gano muchísimo, ¿no? Y entonces pensé en Derecho, ¿no? Y cuando acabé Derecho, amigos míos que están aquí, José Luis, Menda, pues montaron un bufete y tal, y me lo ofrecieron y pensé, bueno, no estoy muy seguro, ¿no? Y entonces me metí en un máster de Business Administration con el IE, ¿no? Y ahí descubrí el marketing que me apasionó, ¿no? Entonces, cuando esa historia acabó, la vuelta a humanidades, y sobre todo también a cubrir áreas, porque hay áreas que creo que conozco algo, pero hay otras que no. O sea, yo de arte o de filosofía, poquito, ¿no? Entonces me pareció muy bonito, y un poco por lo que decía antes, porque creo que todo consiste en continuar progresando y enriqueciéndote, ¿no? Y eso es lo que me aporta, comillas, ¿no? Me encanta por lo que dais, aunque yo sinceramente reconozco que voy más a entretenerme que a aprender. Si encima aprendo mejor, pero yo voy a pasármelo bien. Y luego he tenido la suerte, como mucha gente que hay aquí, de caer en un grupo espectacular, que nos llevamos fantástico y nos lo pasamos fenomenal, ¿no? Y a lo mejor esa experiencia no la tienen todos los años, pero nosotros la tenemos. O sea que muchísimas gracias por la iniciativa, de comillas. Pues nada, muchísimas gracias, Iván. La verdad es que pues es un lujo tenerte aquí. La iniciativa que nos plantearon para apoyar el tener esta sesión y tenerla aquí y tal, pues ha sido estupenda. Yo creo que tenemos aquí un público estupendo y bueno, esto que se ha grabado se podrá después ver y repasar, con tu permiso, por supuesto.
Y nada, invitaros a que nos sigáis, a que conozcáis Audemac, los que podáis estar interesados, desde luego, o para recomendar a terceros. Yo creo que es algo súper, bueno, Audemac como asociación y los programas que desde comillas para Campus Senior de comillas Campus Senior de comillas os pueden ofrecer, yo creo que merece la pena que sean conocidos y estas son oportunidades para conocerlo. Y luego también, pues, que conozcáis comillas, ICADE, que si tenéis hijos, sobrinos, les recomendéis que estudien ICADE, porque algunos no han estudiado ICADE, bueno, algún defecto tienen que tener. Algún defecto teníamos que tener. Y no les ha ido mal y tal, pero bueno, a lo mejor y tal. Así que nada, invitaros a seguirnos también a la asociación, nuestras actividades. El jueves tenemos una conferencia más, que me permito contároslo por si algunos se animan, que tenemos casi lleno. También el nuevo desorden mundial entre la coerción y la vulnerabilidad, por parte de Sebastián Puig Soler, que es coronel de la Marina, y nos va a dar una visión extraordinaria de lo que está pasando en el mundo y tal. Eso es el jueves a las 7:30 en esta misma sala, y también estás invitado a acompañarnos porque va a ser muy bueno. Y nada, repetir, muchísimas gracias, Iván, y yo voy a pedir un buen aplauso aquí para nuestro gorila. Enhorabuena. Enhorabuena. No, yo, de nuevo, de verdad, de todo corazón, daros las gracias por estar aquí y obviamente daros las gracias a Audemac y a ICADE por permitirme organizar esto. Pero mil gracias por venir, ¿eh? Pues nada, ahora le toca firmar. Ahora te toca hacer ahí un... Fíjate, ¿qué haces?